Bienvenidos y bienvenidas a este tercer bloque de la clase sobre el arte de vanguardia. Si llegaron hasta acá es porque previamente, además de recorrer los bloques anteriores donde indagábamos sobre el concepto de vanguardia, sobre las distintas tendencias de las vanguardias de esta primera mitad del siglo XX y sobre las poéticas expresionistas, y además porque ya recorrieron la actividad previa que les propusimos, que implicaba ver una película. En realidad es una película realizada por dos españoles, Luis Buñuel y Salvador Dalí, en Francia, y que es una película muy conocida del mundo del cine, de la historia del cine, que se llama El perro andaluz, y que está casi ubicada temporalmente sobre el final del periodo que vamos a trabajar, porque la película es ya de 1929. Sin embargo, la idea es que ustedes pudieran experimentar sobre todo la extrañeza que provoca este cine de vanguardia a partir de la utilización de algunos elementos que van contra la racionalidad tradicional, podríamos decir, ¿no? La yuxtaposición de elementos que son inverosímiles, que parece que provienen de un mundo del sueño y que tienen mucho que ver aparte con todo aquello que está reprimido por la sociedad burguesa, como por ejemplo por el tema de la sexualidad, ¿no? Estos temas, que son los que abordaron los surrealistas y sobre los que vamos a trabajar hacia el final de la clase, sirven como motivación para ingresar en este tercer bloque, que va a estar dedicado a lo que nosotras denominamos las poéticas que tienen como eje la irrupción de lo irracional. Es cierto que allí hay una dimensión de la expresión también, ¿no? Que podría incluirse de alguna manera como una subrama dentro de las poéticas expresionistas, pero acá, más que expresar los sentimientos individuales de los artistas, lo que se busca es traer a la superficie, de alguna manera, todo lo irracional, ¿sí? Todo aquello que está en el fondo de nuestras conciencias y que no pertenece al orden de la realidad cotidiana, ya sea desde el punto de vista de las pulsiones, de los instintos, por ejemplo el instinto de violencia o el instinto de agresividad, que Freud va a llamar la pulsión de muerte, de alguna manera, o ya sea todas aquellas conexiones que aparentemente son ilógicas del pensamiento, que se dan en otros momentos distintos de la vigilia, como pueden ser el sueño o los estados de hipnotismo. Es decir, que en este bloque vamos a trabajar fundamentalmente con tres movimientos. El futurismo, y se los estoy diciendo en orden cronológico, el futurismo, cuyo epicentro va a ser Italia, el dadaísmo, que va a tener como sedes principales Suiza y los Estados Unidos, al menos en un primer momento, y el surrealismo, que va a tener su epicentro en la ciudad de París, en Francia. Y estos movimientos, que se encuadran en las tendencias de la irrupción de lo irracional, se inscriben temporalmente entre las primeras décadas del siglo XX y se extienden durante la entreguerra, ¿sí? El futurismo lo tenemos ubicado en 1909 y se va a extender hasta los años 20. De hecho, muchos de sus miembros van a adherir al fascismo de Mussolini. El dadaísmo lo vamos a tener surgiendo en plena guerra en 1916 y va a desaparecer a principios de la década del 20, y el surrealismo va a empezar justamente hacia 1924 y va a seguir durante varias décadas. ¿Por qué se producen estas formas? Bueno, en realidad tiene mucho que ver con el contexto europeo de ese momento, el contexto occidental de ese momento. En primer lugar, con el gran desarrollo técnico-industrial que había llevado con esa Belle Époque que habíamos presentado en el primer bloque, al auge de la burguesía y de la sociedad capitalista, y que ya estaba mostrando algunos de sus principales problemas, tanto sociales como a nivel de desequilibrios internacionales, y también la confrontación que se iba produciendo a partir de la competencia entre las grandes potencias europeas.
A su vez, en este contexto se produce la Primera Guerra Mundial y se produce también la Revolución Rusa, que van a implicar las primeras grietas en esa confianza en el progreso y en la civilización que habían articulado el mundo occidental, al menos desde el proceso de la doble revolución que estuvimos viendo en clases anteriores. Si bien no se cuestiona totalmente estos principios que van a tener que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para entrar verdaderamente en crisis, sí existe un primer cuestionamiento, ¿no? que pone sobre el tapete hasta dónde va a llegar la humanidad y cuáles son las consecuencias de ese desarrollo que se venía dando desde hacía bastante tiempo. A nivel de las artes va a llevar a un replanteamiento radical de la función y del sentido del arte, para qué sirve el arte, ¿no? Y eso va a tener que ver en general con todo el planteo de las vanguardias, pero la respuesta que dan estos movimientos es particular, porque lo que proponen es una especie de revolución desde las artes que termine con esa civilización o con esos valores que llevaron a esos momentos de crisis y propongan algo nuevo. Para esto, algunos elementos que van a tener en común es la búsqueda de lo polémico y de lo escandaloso, más que nada para choquear al público burgués y movilizarlo. A su vez, esto lleva o se fundamenta sobre el cuestionamiento de la racionalidad y las instituciones tradicionales que se venían consolidando de la mano de esa modernidad. Y por último, tienen como elemento común una tendencia a confundir los géneros, es decir, a mezclar pintura, escultura, arquitectura, teatro, y vamos a ver surgir algunas de las formas que se van a desarrollar luego en los años posteriores. En general, estos tres movimientos que vamos a presentar a continuación tienen como elemento común todo el culto a lo irracional y a lo inconsciente, muy permeados por las teorías de Freud, que en ese momento están teniendo un gran auge entre la intelectualidad europea y que dicen que hay un sustrato inconsciente que no conocemos de nosotros mismos, ¿sí? Y la función del arte en este caso va a ser dar lugar a la emergencia, a la irrupción de ese componente irracional. Y me interesa comenzar el análisis con esta obra de Umberto Boccioni, uno de los futuristas italianos, que es de 1910, es decir, de los comienzos del movimiento, para poder analizar, en primer lugar, aquellos elementos pictóricos que ustedes pueden reconocer, como por ejemplo el trabajo con la composición, el trabajo con la línea, el trabajo con los colores, y también analizar el contenido que nos da el pie para introducirnos en este movimiento que fue el futurismo, y que se inauguró en 1909 con un manifiesto que apareció en el diario francés Le Figaro, que estuvo a cargo de un poeta que era Filippo Marinetti, que es la figura clave del futurismo italiano, digamos, el líder dentro de ese movimiento. Y el futurismo va a caracterizarse por una actitud entusiasta, optimista, con confianza en el progreso y sobre todo en el desarrollo industrial, ¿sí? Pero va a mostrar antes que esta utopía de futuro, se va a dedicar a destruir de una manera muy violenta y agresiva las instituciones y las formas ya consolidadas. Porque para ellos, para construir esta sociedad, esta propuesta de futuro, esta utopía de futuro, es necesario primero destruir lo anterior. Sin embargo, lo que vemos en la pintura, por ejemplo en el caso de Boccioni, es que hay una recuperación de elementos que ya existían. Lo que podemos ver a nivel iconográfico, o sea, el tema que está representado es un conjunto de hombres que podemos pensar que son obreros industriales, sobre todo a partir de la vestimenta, que están conteniendo o conduciendo, nos queda claro, a un caballo alado, a un Pegaso, ¿no? Fíjense que el título es La ciudad se levanta, ¿no? Y
está exaltando de alguna manera a la ciudad como ese ser fuerte y poderoso y en movimiento que es este Pegaso alado, ¿sí? No es solamente un caballo que es símbolo de la fuerza, sino que además tiene alas, y está sostenido por todo este grupo de personas, de hombres, porque además los futuristas exaltan lo masculino, lo agresivo, tienen un gran desprecio por la mujer porque piensan que encarna la debilidad. Y son esos hombres los que están sosteniendo a la ciudad moderna. Los recursos que utiliza, sin embargo, son bastante tradicionales en este mensaje que resulta bastante revolucionario, porque fundamentalmente Boccioni utiliza la pincelada descompuesta o yuxtapuesta que habían instaurado los impresionistas a fines del siglo XIX y que había pasado por aún una mayor descomposición con los que se habían encargado de desarrollar el puntillismo, que nosotros no lo vemos en la materia, pero que habían profundizado en las búsquedas de descomposición de la forma de los impresionistas. Pero acá la idea de los futuristas es, sí, por un lado trabajar con el tema de los reflejos de la luz, como habían hecho los impresionistas, pero sobre todo dar sensación de movimiento. La pincelada yuxtapuesta en este caso, lo que da es la sensación de que el caballo se está moviendo y está ejerciendo una fuerza. Esa idea de dinamismo y la idea de movimiento y de energía son fundamentales para el futurismo. Esa idea de dinamismo está dada también por la misma composición que está totalmente estructurada en torno a grandes diagonales, ¿sí? Que como habíamos dicho dan sensación de movimiento. Es decir, los futuristas están recurriendo acá a elementos consagrados formales de la historia del arte para construir un nuevo contenido que tiene un altísimo componente de violencia y de agresividad, pero también de culto al progreso y de culto a la máquina y a lo urbano. En este sentido, no podían omitir trabajar también con diseños de ciudades utópicas, de ciudades que iban a concretar ese ideal futurista a partir de la exaltación de las fuerzas que implicaban la energía eléctrica, por ejemplo, o de materiales como el hormigón o el vidrio, que en este caso estaban despojados de toda emotividad y construían grandes estructuras monumentales que parecen más destinadas a lo escenográfico que a la habitación, ¿no? a vivir esos edificios. Esta arquitectura que estuvo diseñada por Antonio Sant'Elia, está en un diseño para una ciudad nueva que se iba a construir sobre la ciudad de Milán, realmente nunca se realizó y quedó en el proyecto. Pero es interesante para ver cuál era esta utopía que estaban persiguiendo los futuristas. De acuerdo a lo que dicen los textos, el futurismo lo que quiere es destruir toda lógica, pasar por una fase de destrucción de todo lo consolidado, de todo lo anterior, de todas las instituciones, y por eso dicen estamos contra las bibliotecas, estamos en contra de los museos, para que reine lo inverosímil y lo absurdo, lo irracional identificado con la violencia y con lo agresivo, ¿sí? De hecho, ellos van a estar masivamente a favor de la Primera Guerra, también como una reivindicación nacionalista de volver a posicionar a Italia en el mundo de las artes, en una Europa donde las artes estaban dominadas por el centro, que era París. Y por eso ven en la Primera Guerra como un momento una ocasión para recuperar ese lugar perdido, ¿no? Entonces se mezcla también con estas ideas nacionalistas. Y la guerra va a traer un mal saldo para ellos porque algunos como
el mismo Sant'Elia, que lo vemos acá, van a morir en la guerra y otros van a resultar heridos. El mismo Marinetti o uno de los músicos, Luigi Russolo, van a resultar heridos en la guerra, o sea que no les resultó muy positiva su posición frente a este tema. Pero lo que están proponiendo en sus bases es una destrucción de la dimensión naturalista y racional del tiempo y del espacio a través de la velocidad, la exaltación de la velocidad. En el caso de la ciudad esto se veía, por ejemplo, a partir del diseño de sistemas de transporte que iban a conectar, un transporte muy rápido, que iban a conectar las distintas partes de la ciudad y que prácticamente eliminaban toda circulación peatonal. Y a su vez lo que quieren es que irrumpa todo esto irracional que está en el subconsciente y que cuestione esa racionalidad que se había consolidado con la sociedad burguesa. Es decir, en resumen, las características que nuclearon este movimiento fueron el entusiasmo, el concepto de la idea-acción, es decir, que a través del arte se podía revolucionar el mundo y transformarlo, la exaltación de la velocidad, la energía, el movimiento, la industria, la máquina, el carácter belicista, o sea, a favor de la guerra, a la que pensaban con un momento en que se iba a hacer, podríamos decir, borrón y cuenta nueva, ¿no? Un momento de depuración del mundo occidental, y misóginos, este desprecio por la mujer del que les hablaba, y una transgresión de los géneros artísticos que les permitía incursionar en las distintas artes. Para cerrar con el tema del futurismo, les leo un fragmento muy pequeño de su manifiesto, donde dicen: queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. Los elementos esenciales de nuestra poesía serán el valor, la audacia y la religión. En tercer lugar, puesto que la literatura ha glorificado hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño, nosotros pretendemos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, el puñetazo y la bofetada. No tenemos inconveniente en declarar que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera, con su caja adornada de gruesos tubos que dirían serpientes de aliento explosivo, un automóvil de carrera que parece correr sobre metalla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Deseamos demoler los museos y las bibliotecas, combatir la moralidad y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes multitudes, agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, a las resacas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, a la vibración nocturna de los arsenales y las minas bajo sus violentas lunas eléctricas. Bueno, les invito después a seguir leyendo el manifiesto. Y sobre la guerra dice: queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, la acción destructora de los anarquistas, las hermosas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Esta actitud frente a la guerra que tenían los futuristas no va a ser la única, y va a haber actitudes diferentes. Por ejemplo, la que se va a concentrar en los artistas que se refugiaron en Zúrich, en Suiza, que era un país neutral, y que estaban en contra del proceso bélico. Y como sostiene Julio Argan en su libro El arte moderno, en realidad hubo dos grandes líneas respecto a esta guerra. Aquellos que pensaron que era una especie de paso en falso, una desviación respecto del progreso racional de la historia, y entonces lo que hicieron fue acentuar la racionalidad, que es lo que vamos a ver en el próximo bloque, y como los dadaístas, aquellos que pensaron que la guerra era una consecuencia lógica a la que había llevado ese progreso científico y tecnológico que venía desde la revolución industrial. En esa línea es que se inscriben los dadaístas. Como les comentaba,
el dadaísmo va a tener distintos centros. Es un movimiento fundamental para poder entender después el arte contemporáneo, ¿sí? Estamos acá en pleno arte moderno, en estos valores que presentamos en el primer bloque, con estas características que buscaban sobre todo choquear a ese público burgués y tenían la creencia de que el arte podía cambiar el mundo, pero el dadaísmo desde algunos procedimientos y de algunas ideas va a anunciar elementos que van a ser propios del arte contemporáneo y que van a trabajar con Ana. El dadaísmo, con esta palabra, se va a dar cuenta de un movimiento muy heterogéneo, que en realidad más que un movimiento artístico fue una actitud común que se dio en distintos lugares a un mismo tiempo, una especie de estado de ánimo creado por el contexto de la guerra. En principio vamos a tener dos centros donde se va a desarrollar. Uno va a ser Zurich, en Suiza, como les decía, y ahí los dadaístas se van a reunir en el Cabaret Voltaire, generalmente, y van a llevar adelante prácticas que son realmente muy disruptivas para el momento, e incluso van a organizar lo que ahora conoceríamos como performance, es decir, acciones de intervención, de declamación de poemas, donde creaban trajes como los que estamos viendo acá de Sophie y Erika Toive, que están vestidas con trajes hechos específicamente para esas funciones, y donde lo que buscaban era más que nada el absurdo, ¿no? La destrucción de todos esos valores que estaban tan asentados en el arte moderno. Eso en Zurich, zona neutral, en el medio de la guerra, estamos en 1916. Paralelamente se va a desarrollar el movimiento, el dadaísmo, en los Estados Unidos, de la mano de algunos artistas emigrados, como Francis Picabia y sobre todo Marcel Duchamp, que habían llegado a Nueva York hacia 1915 y allí formaron como una especie de núcleo vanguardista que reunió también a algunos artistas norteamericanos como Van Ray y van a llevar adelante búsquedas que en algunos puntos tienen elementos en común con el dadaísmo europeo. Pero siempre pensemos que el dadaísmo en Estados Unidos no está en el territorio de la guerra, mientras que en Europa está viviendo de cerca las consecuencias de la guerra en esa especie de refugio que se había convertido Suiza. Más tarde, unos años más tarde, sobre todo a partir de 1918, cuando termine la Primera Guerra, va a surgir también un núcleo dadaísta en Berlín, en Alemania. Sin embargo, acá la tónica va a ser otra, porque si bien van a seguir los mismos procedimientos desde el punto de vista de la búsqueda de lo absurdo, del mal gusto, del escándalo, de ir en contra de las instituciones, en contra de lo académico y de la lógica, en Berlín, piensen que estamos luego de la finalización de la guerra, en el contexto de la República de Weimar, los artistas van a funcionar en alianza con los sectores de izquierda y van a hacer una crítica a todo el militarismo que había implicado esa primera guerra. Y podemos ver en esta imagen de la derecha la primera exposición Dada en Berlín, donde hay, por ejemplo, un maniquí vestido de militar que está flotando por sobre los espectadores, ¿no? Entonces, acá hay un contenido político explícito que tiene que ver con el contexto berlinés, que es diferente del que se produce en Zúrich. En el primer manifiesto de este Dada que se produce en Suiza, los artistas, en particular los poetas, acá van a participar poetas como Tristan Tzara, que es quien firma este manifiesto, pero también otros como André Breton, que luego se van a ir alejando del dadaísmo porque el dadaísmo se agota en sí mismo en cuanto a que no tiene una propuesta alternativa. Simplemente es nihilista y busca destruir lo anterior fundamentalmente mediante la aplicación de la ironía, de reírse de todo lo anterior. Y la definición que daba Tzara era: Dada es un microbio virgen, Dada está contra la vida cara, Dada, sociedad anónima para la expropiación de ideas. Dada tiene 391 actitudes y colores diferentes según el sexo del presidente.
se transforma, afirma y dice lo contrario en el mismo instante, sin importancia, grita y pesca con caña. Dada es el camaleón del cambio rápido e interesado. Dada está contra el futuro. Dada está muerto. Dada es idiota. Vida Dada. Dada no es una escuela literaria. Aúlla. ¿Sí? Reivindica la contradicción, el absurdo, en contra de cualquier institución, aún de la literatura misma, ¿sí? Y está planteando que no existe un futuro, está planteando justamente esta falta de proyecto, ¿sí? Lo que está, su propuesta se centra en la destrucción de lo existente, aun cuando eso existente sea Dada mismo, por eso dice Dada está en contra del mismo Dada. ¿Sí? La palabra Dada, aparentemente hay un montón de debates, pero dicen que surge de esos sonidos primarios que no significan nada, que hacen los bebés ni bien empiezan a articular. Aquí están entonces las características principales: el nihilismo destructivo, la reivindicación de la nada, el nihilismo, el mal gusto y la provocación, una actitud de evasión que trata de escapar de esa realidad terrible que era la de la guerra, y un cuestionamiento a todos los valores del arte moderno que estaban ya consolidados en las instituciones artísticas. En los Estados Unidos tenemos otro escenario donde la figura principal, sin duda, es esta que vemos en la imagen, que es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp y todo, en realidad, el dadaísmo norteamericano se va a centrar menos en este cuestionamiento a la sociedad burguesa en su conjunto que a las instituciones del arte. Y Duchamp se va a reír de las instituciones y se va a reír en la cara de las instituciones, y para eso va a crear una nueva forma artística que son los ready-made, ¿no? Que significa ya hecho. Y la primera obra que hace en este sentido es la que vemos a la izquierda, que es La Rueda de Bicicleta, que es de 1913, o sea, antes de la conformación del dadaísmo como movimiento. ¿En qué consisten los ready-made? Consisten en extraer un objeto del mundo cotidiano y luego insertarlo en un ámbito artístico. De esa manera el objeto adquiere estatuto artístico, se transforma en arte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo transforma en arte? La misma voluntad del artista y el contexto artístico en el que se inserta, ¿no? Y esta idea es fundamental para lo que va a ser el arte contemporáneo, porque el eje del fundamento de lo que es el arte está dado por el concepto, no por la artesanía, no por la manualidad que realiza el artista, sino por la idea que tiene el artista. La pregunta fundamental que introduce Duchamp es: ¿esto es arte? ¿Por qué es arte? ¿Sí? Y la respuesta que está dando es porque yo digo que es arte, ¿sí? Porque el artista mismo le está dando su estatuto artístico, porque él no se encargó ni de hacerlo ni de manufacturarlo, ¿sí? O sea, no se encargó de la parte manual de la forma artística. Probablemente esto llegó a su mayor grado de popularidad con la obra que vemos a la derecha, que se llama Fuente, que es de 1917, que Duchamp mandó al Salón de los Independientes en París, donde él mismo era jurado, con un nombre falso que era Richard Mute. Obviamente esta obra, que además es un urinario, ¿sí? O sea, algo que estaba destinado a un uso muy cotidiano, causó el rechazo del salón, ante lo cual Duchamp renunció como jurado y se produjo todo un revuelo en torno a ello, que tiene que ver con la burla que había llevado a cabo el artista hacia el sistema artístico. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que va a fundamentar que muchos autores digan que finalmente las vanguardias fracasaron, que en realidad esta obra de Duchamp la podemos ver hoy en cualquier retrospectiva sobre el dadaísmo y pertenece hoy a colecciones artísticas. Es decir, que el mundo del arte se mostró tan flexible, las instituciones artísticas se volvieron tan flexibles, que esa burla y esa crítica que le hizo Duchamp para que se horrorizaran
y de alguna manera cuestionar los fundamentos de las instituciones, fracasó porque las instituciones incorporaron al urinario y a la rueda de bicicleta dentro del mundo de las artes y están expuestas como parte de la tradición del arte moderno, ¿sí? Entonces, allí se produce la contradicción fundamental que van a tener las vanguardias. Tratar de escapar del mercado de las instituciones del arte y finalmente ser incorporadas a esas tradiciones, ¿sí? Estos comienzos de los ready-made de Duchamp sientan las bases para que lo que luego van a ser las obras conceptuales, ¿sí? No es arte conceptual en sentido estricto, pero sí tienen en común con el arte conceptual el hecho de que la idea es lo fundamental para definir el objeto artístico. Y por último, ya pasamos por el futurismo y pasamos por el dadaísmo. Hacia la década del 20, puntualmente en 1924, el dadaísmo se va a disgregar, como ya les dije. Breton incluso va a renunciar formalmente al dadaísmo y se va a formar un nuevo movimiento que es el surrealismo. El dadaísmo se había agotado porque no llevaba a ninguna vía, no había una acción posible después de ese acto destructivo. Pero el surrealismo propone aquello que el dadaísmo no había ofrecido, que es un proyecto alternativo al de la modernidad tradicional. Y Breton lo va a definir de la siguiente manera. Dice: el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Es decir, que la resolución de los problemas del mundo, de alguna manera, de ese mundo occidental, iban a estar en la recuperación de aquello que estaba reprimido, lo que estaba en nuestro inconsciente. Y acá está la impronta de Freud, ¿no? Una de las figuras fundamentales. Freud, Sade, que es uno de los autores del siglo XVIII, que va a inaugurar de alguna manera la literatura altamente, con un alto grado sexual, y Lautréamont, que reivindica lo oscuro, ¿no?, desde la literatura. Estos van a ser los tres autores que van a nuclear a los surrealistas. Y ellos dicen: hay dos grados de realidad, uno el que vivimos en la vigilia, cuando estamos despiertos, y otro el de los sueños. Y esos dos mundos parecen no tocarse, y al de los sueños no le damos suficiente importancia, ¿no? Ellos dicen: bueno, entonces lo que hay que hacer para cambiar este mundo, para cambiar la realidad, es unir esos dos estados, el de vigilia y el de sueño. Y a eso es lo que llaman esa suprarrealidad o surrealité, de ahí viene la palabra surrealismo. A diferencia de lo que va a pasar con el dadaísmo, en este caso los autores van a acompañar esta revolución desde el punto de vista de las artes con la revolución política, y muchos de ellos van a adherir al comunismo y van a reivindicar la idea de revolución como forma de transformación de la sociedad. Desde el punto de vista de las consecuencias éticas, tenía que ver con cuestionar los valores de la burguesía, la ética de la burguesía, y en ese sentido, como los dadaístas buscaban escandalizar, ¿sí? Y cómo escandalizaban mediante la recurrencia a obras con una sexualidad muy explícita, por ejemplo, o mediante lo absurdo, nuevamente, lo onírico, o sea, lo que tiene que ver con el sueño, lo inverosímil, lo insólito, lo absurdo, lo que tenía que ver con el juego, van a ser fundamentales para favorecer la libre asociación de pensamientos y crear formas alternativas de pensar, ¿sí? Después en su casa lean tranquilos el poema que les puse acá abajo para que vean cómo esto que vieron en la obra de Buñuel en el cine lo ven también desde la literatura. Va a haber dos maneras de indagar sobre el inconsciente. Una va a ser sobre
indagando sobre los procedimientos de creación de la obra, y otra es mostrando lo inconsciente o esto suprarreal en las imágenes mismas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, desde el punto de vista de los procedimientos, los surrealistas van a experimentar con distintas técnicas y distintas técnicas de exploración del inconsciente y del azar. Una de ellas es la que conocemos como cadáver exquisito. Ustedes, sobre todo los chicos de arquitectura, van a tener una actividad para jugar un poco y para explorar ustedes mismos su inconsciente, conociendo estos procedimientos. Pero básicamente el cadáver exquisito implicaba una obra colectiva que se iba haciendo a partir de lo que el anterior dejaba como huella, ¿no? Entonces yo hacía un dibujito, le dejaba unas líneas, doblaba el dibujo para que el siguiente no vea lo que yo dibujé y se lo pasaba. Y a partir de esas líneas que veía, el otro tenía que seguir dibujando. Y así se iba formando una obra colectiva. Eso también se hacía desde la palabra, ¿sí? Con el discurso. En otras ocasiones hemos jugado en clase a hacer cadáveres exquisitos. Y la primera palabra, la primera frase que se formó cuando jugaron fue cadáver exquisito. De allí el nombre, ¿no? Una expresión que en sí misma no tiene ningún sentido, porque un cadáver sería exquisito, ¿no? También, y los surrealistas también experimentaron con algunas técnicas plásticas. Uno de los más interesantes en este sentido fue Max Ernst, una de cuyas obras estamos viendo en este momento, que es bastante más avanzada en el tiempo, en 1940, porque los surrealistas van a seguir trabajando, incluso en la década del 30 vamos a tener, por ejemplo en Italia, con De Chirico, algunos surrealistas muy conocidos y relevantes en otros contextos, pero en esta obra lo que estamos viendo son aparentemente árboles, porque Max Ernst lo tituló Árbol solitario y árboles conyugales. Algo existe del orden de lo sexual por el carácter fálico que tienen estos árboles, sin duda, en el cual nos tienta a buscar las figuras femeninas y masculinas por el título, pero también hay algo que nos llama la atención desde el punto de vista de las técnicas. Básicamente hay dos técnicas que suele desarrollar Max Ernst. Una es el frottage, que consiste, como ustedes hacían en el jardín, que ponían una moneda y arriba un papel y luego rayaban y así emergía la figura de la moneda. Bueno, eso es el frottage, ¿no? Es raspar sobre una superficie para que emerja la figura que está detrás. Y el grattage es raspar la pintura para que surja la pintura que está en el fondo, ¿sí? Generalmente cuando somos chiquitos lo hacemos con crayones. Todo esto permitía jugar con lo inconsciente y con lo azaroso desde la técnica de producción de la imagen, ¿sí? Y también permitía explorar las formas automáticas que hacían que emergiera el inconsciente, ¿sí? Algo que no es razonado previamente, sino que va surgiendo, el automatismo psíquico, que ellos también usaban para escribir. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas surrealistas más conocidas era que algunos la siguen haciendo para enfatizar el tema de la creatividad, es despertarse y escribir rápidamente los sueños, ¿no? O escribir sin pensar en lo que estás escribiendo y entonces sale un texto automático que nos sorprende en el descubrimiento de lo mismo que hicimos. También van a tener sesiones de hipnotismo donde van a permitir que surja el inconsciente, es decir, era un gran grupo de experimentadores. Y también apelaban permanentemente al juego como procedimiento fundamental que daba lugar a estas técnicas. Pero así como hubo una búsqueda de lo surreal desde los procedimientos, también la hay desde el punto de vista de los contenidos. Entonces va a haber otros autores, como es el caso de Dalí, donde el automatismo no está en el proceso de pintar, o sea, no es que Dalí pintó esta obra, o el mismo Magritte, pintaron esta obra sin reflexionar previamente en qué iba a consistir, sino que de manera deliberada, podríamos decir a propósito,
Juxtapusieron elementos que resultan confusos o que están en situaciones inverosímiles o que parecen extraídas de los sueños en paisajes que también resultan oníricos. ¿Sí? Fíjense que este paisaje que estamos viendo, que es de una de las obras más famosas de Dalí, La persistencia de la memoria, vemos relojes que se derriten en un paisaje que parece como un paisaje lunar, que es muy propio de los sueños, y con una figura que no estamos seguros si es un caballo, un rostro que juega con la ambigüedad, y un reloj que está cubierto de insectos, que nos lleva primero a relacionarlo con la película de Buñuel que vieron, y por el otro a preguntarnos qué hacen esos insectos allí, formas que no terminan. Es decir, lo inverosímil, lo onírico está en la imagen y no en el procedimiento previo al diseño de la imagen. Acá hay una imagen figurativa donde vemos elementos que reconocemos de la realidad, pero que asumen formas totalmente atípicas. Similar es lo que ocurre desde la fotografía con una de las figuras fundamentales del surrealismo en los Estados Unidos, que es Man Ray, que exploró los mismos procedimientos o las mismas ideas del surrealismo, pero desde la técnica fotográfica. Muchas veces conjugando estas imágenes verosímiles con otras que resultaban muy familiares, como por ejemplo las imágenes publicitarias. Fíjense, la figura femenina, si recortáramos la parte superior, parece las imágenes publicitarias de la época, estamos en la década del 30. Sin embargo, esta gran boca en un paisaje que parece los paisajes que nos mostraba Dalí, nos lleva a preguntarnos por el sentido de la obra. Un sentido que probablemente no tenía, sino que busca construir libres asociaciones que jueguen con la lógica. Desde la fotografía, para eso se utilizó mucho la técnica del fotomontaje, ¿no? Esto de juxtaponer distintas fotografías para crear una nueva. Y también vamos a tener exploraciones tanto surrealistas como dadaístas desde la música y del cine. El futurismo incluso va a tener un manifiesto cinematográfico donde propone la articulación de distintas artes, por ejemplo la pintura y la escultura, con la arquitectura, el teatro, una conjunción de las artes en una búsqueda de dinamismo que era propia de los planteos surrealistas. Y también va a incorporar la música futurista, sobre todo lo que se llama el ruidismo. El ruidismo, que fue desarrollado por este músico que les comentaba, Luigi Russolo, buscaba recuperar los sonidos cotidianos, los sonidos de la industria, los sonidos de la ciudad, a la música. Darles estatuto musical a los sonidos cotidianos. ¿Sí? Y de alguna manera esto fue un antecedente de la música de los años 50, la música concreta, que se llama. Y creó incluso unos instrumentos que llamaban los intonarrumores, que ahí figuran como entonarruidos, que reproducían distintos ruidos del mundo cotidiano, ya sea el graznido, distintos ruidos que provenían del contexto de la ciudad de la época para restituir la experiencia estética a la vida cotidiana. En el cine se va a incorporar esta música también de Luigi Russolo, y probablemente la obra más conocida de este futurismo cinematográfico fue la de Anton Bragaglia, que es de 1917, que se llama Thais o Pérfido Encanto, que pueden ver en YouTube si la googlean, y donde esta búsqueda de movimiento va a estar dada sobre todo por las escenografías que construyen, ¿sí? Que son realmente escenografías casi teatrales. Y desde el surrealismo, bueno, ya estuvieron viendo El perro andaluz, y también pueden ver algunas otras exploraciones que tienen más que ver con el dadaísmo, como las que se dan en Alemania en la época del 20, de la mano de Hans Richter, que lo vamos a ver también en otras formas.
cinematográficas. Pero parecía que, de acuerdo a lo que decía Buñuel, el cine era una de las formas más adecuadas a las búsquedas surrealistas porque permitía juxtaponer imágenes. ¿Sí? Que en este mismo movimiento apareciera una imagen al lado de la otra que aparentemente no tenían nada que ver y así creaban nuevas asociaciones de pensamiento. Bueno, los invito, además de realizar las actividades que les proponemos, a ver, cuando tengan tiempo y ganas, algunas de estas producciones que realmente son muy entretenidas y en muchos casos curiosas.